Si usted tuviera la respuesta, yo creo que estaba, quién sabe en qué puesto, dónde lo teníamos ubicado. Hasta le dirían qué altar, por más laico que ese altar fuera. Es un gusto para nosotros recibir al profesor Marcelo Martínez Laureta, que es uno de los integrantes del panel que expondrá en el próximo Congreso Nacional de Educación cómo recuperar el entusiasmo por el conocimiento. Ese es el lema con el cual se reúnen distintos técnicos y técnicas. Viene gente desde la Argentina para trabajar en el marco de un fin de semana en el que se propone una invitación abierta a docentes, estudiantes, enseñanza pública y enseñanza privada, una movida que se genera en el Colegio Clara Jackson de Heber. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto realmente estar con ustedes y en este programa. En ese marco, usted es docente de la educación media, sí, diplomado en investigación e innovación educativa. Ajá. ¿Innovación educativa? Sí, parece ser un mal lugar para una cosa de esta. Parece ser un lugar raro, por lo menos. Sí, no es de las cosas que tiene mejor marketing, mejor rédito. Pero bueno, hace tiempo sí que he estado trabajando en eso, he estado escribiendo y bueno, una de las ideas es que sí, que se necesitan cambios profundos y en educación media sobre todo. ¿Qué quiere decir innovación en este caso? Bueno, innovación en este caso o en cualquier caso, hablamos de creatividad puesta en acción, ¿verdad? O sea, ante una situación problema, una situación que no nos conforma, creamos una solución diferente tomando los datos del problema y la ponemos en marcha. En el caso educativo, bueno, vaya si hace falta innovación, y en el caso de educación media, cuando tenemos una estructura, un diseño armado hace 100 años, y es mucho tiempo, y estos 100 años en particular son mucho tiempo. Entonces, bueno, sí, claro, se necesita tomar los datos del problema, ver los problemas y plantear solución diferente. De cualquier manera, parecería que en este lapso ha habido empujes reformadores o que han revisado los cambios. Yo, por ejemplo, pertenezco a la última generación de un plan de estudio, que ya, por cierto, que a nivel de secundaria hace rato que no funciona más. Somos del tiempo en el que había liceo y preparatorios, por ejemplo. Y por ahí anda alguna veterana o veterano que esboza, o que capaz que con más que esboza, por ejemplo, un buen francés. Sí. Que tenía que ver con ese modelo. Después de ahí para adelante, o ya en ese tiempo, se convivía con el que se llamó el proyecto piloto de algunos liceos de Montevideo, y creo que ha habido hasta 4, capaz que me salteo alguno, empujes de reforma. Sí. Yo creo que hay varias cosas de esa observación hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, que el Plan 41 no es tan 41, es bastante parecido el diseño del año 1912. Bien. 41 es que decía María. Claro, el Plan 41 es el que hablaba María Inés, que surge cuando se separa secundaria de primaria. Secundaria de la universidad. De la universidad. Bien. No olvidemos que el liceo nace como un preuniversitario. Bien, ahí está. Entonces, ese plan 41 era un plan de emergencia en el año 41 para salir con esa situación. Y luego se elabora el plan 63. ¿Por qué se elabora el plan 63? Porque ya la situación y las realidades eran distintas a las que había en el año 12. El 63 es el llamado plan piloto. Ahí está. La primera vez que usamos la palabra plan piloto. Exacto. Porque después hemos tenido... Después, sí, y después como corresponde a los pilotos, no se generalizan o no se... Claro, porque cuando yo ingresé al liceo, en el año 74... Sí. Hubo una reforma que fue en el año, creo que 2 años después que yo entré al liceo. 76. Ahí está. Pero cuando yo ingresé al liceo en el 74 había 2 planes. El claro. 41 y el piloto. O sea Exacto. que el piloto tenía 11 años, pero seguía siendo piloto. Sí, y
A ver, y puede llegar a ser un tiempo razonable, ¿Sí? porque uno, si un plan de un ciclo que lleva 6 años, pasaron 11 o 12, no es tanto tiempo para sacar una evaluación medianamente razonable. Hubo 2, 3 generaciones que puedan uno evaluarse. Bien. Pero el problema es que yo creo que hay una de las cosas que tenemos o ha tenido estos modelos en educación media general, los liceos, es que hemos tenido resistencia a los cambios. Y no de ahora. El Plan 63 contó con resistencia interna y externa a cambiar. El Plan 76 no contó con resistencia por una única razón. Se hizo en plena dictadura. Militar, O sea, claro. no había manera pero que también supuestamente pone en marcha una obligación constitucional y una ley del año 72 que decía hasta cuándo era ese ciclo básico obligatorio, porque en el año 67 se determina que, la Constitución determina que es obligatoria la enseñanza 3 años después de la enseñanza primaria. Ahí está. Y estábamos en este esquema de 4 años de liceo y 2 de preparatoria. Bueno, surge por primera vez entonces en la ley, se explica que ese ciclo básico tiene que tener esa duración en el año 72. Controvertida ley, impulsada por Sanguinetti y resistida por una cantidad de razones muy fundamentadas, en fin. Pero luego ese Plan 76, si bien establece 3 años y 3 años, claro, en el diseño, más tarde o más temprano, maneja 4 años y 2 años. Sí, 4 años de liceo y 2 de preparatorio. Sí. El régimen de evaluación, la carga de asignaturas, claro, el sistema de funcionamiento. Que sigue, bueno, ahora se ha vuelto más todavía. Sigue, y después hubo el Plan 96, donde también estaban esos 3 años y 3 años, pero también cuarto quedó de nuevo como una cosa que nadie se anima a tocar. Y siguen siendo los 4 años de liceo y los 2 de preparatoria. Pero lo que digo, cuando en el año 76 nosotros en cuarto año, con 15 años uno tenía que elegir una orientación. Eso ahora por lo menos no corre más. Sí, sigue corriendo. No, pero cuarto año es el mismo para todos. Sí, en el Plan 76 había una elección que tampoco era demasiado abrupta, que tenía un poco más de horas de literatura y de historia en un caso, y un poco más de horas de matemática y física en el otro. Ahí está. Pero que tampoco era condición para que uno no pudiera pasar de un lado a otro. Tampoco era una salida muy dramática. Claro. Hoy, por ejemplo, si uno mira el bachillerato tecnológico sí empieza en el cuarto año. Y son 3 años de bachillerato, y se necesitan esos 3 años de bachillerato para la formación técnica. No es que uno termina el cuarto año y elige cualquiera de las orientaciones. Bien. O sea, entonces ese modelo y ese diseño sigue siendo, por eso decíamos, esencialmente el mismo diseño de hace 100 años. Y esencialmente el mismo desarrollo para una realidad de un país y de una población que es totalmente distinta en todo sentido. Culturalmente, sí, pero desde el punto de vista de número. ¿Cuánta gente iba al liceo a principios del siglo XX? En el año 29 iba el 2,7% de los hombres al liceo. Claro. ¿En el año? En el año 29. Sí, cuando decimos toda educación nuestra, todo tiempo pasado fue mejor, cosa que a medida que nos vamos poniendo veteranos lo vamos diciendo cada vez más, pero en realidad no era tanto mejor. Claro. En el año 68, la Benemérita Universidad de la República Mágica del 68 tenía 20.000 estudiantes. Claro. Hoy la universidad tiene 100 y pico de miles de estudiantes, y más de 100 carreras y desarrollo, y universidades privadas, que las universidades privadas ya tienen más de 20.000 estudiantes. Solo las privadas. Quizá sea la misma cohorte sociocultural que iba antes a la Universidad de la República, a la que hoy va quizá, no tengo fundamentos para decirlo, pero digo,
Es probable. Y en secundaria lo mismo, porque estoy pensando en los años 50. Y en secundaria había hoy, un solo preparatorio, hoy tenemos no una sé dificultad, en tratar de que el 100% de los jóvenes egresen del ciclo básico. Y no es una dificultad menor, porque desde el año 67 es una obligación constitucional. Claro, y tenemos una enorme deserción. Es una obligación constitucional. Es una obligación constitucional que no la estamos cumpliendo desde el año 67 a la fecha. Claro. Apenas. Claro, sí, apenas 40 y Pero años. terminan entre el 65 y el 70% según los con rezagos, sin rezagos, planes especiales que han sido de los últimos 6-8 años, cosas que han impulsado en gente que no había terminado el bachillerato, que ha tenido el ciclo básico, que ha tenido oportunidad de terminarlo. Pero estamos hablando de que nos queda, ahí está, un 30% que no termina. Y del otro 70 hay un 20-25 que lo hace con rezago. Algo no está bien. Ahora, ¿es un tema de plan de estudios? ¿Es un tema de yo creo que hay muchas cosas. ¿De diseño de currícula? Yo creo que hay muchas cosas. Entre otras, los diseños de currículas posibles. Nosotros tenemos un modelo que es único modelo preuniversitario del 900. Y vivimos en el siglo XXI, donde la diversidad es enorme, y además queremos incluir al 100%, que lógicamente tiene que ser diverso, si no nos quedamos sin sociedad, si todos somos iguales. Claro. Ahora, no estamos en condiciones, por más de que ustedes trabajen, estudien e informen, de dar un salto de 100 años. No hay cuerpo que lo resista, claro. como dice el dicho. Claro, lo que tenemos que sacarnos es la idea de que hay una única manera de hacer educación media. Bien. Y si salimos de esa única, porque si no es, todo el aparato que tiene 100 años de atraso lo tenemos que poner al día en una cosa en la que además cada uno de los actores va a tener su resistencia. ¿Por qué? Porque tiene su costumbre, su formación, su trabajo, su modelo, su manera de ver las cosas, y puede no tener ninguna intención de cambiarla y estaría en su derecho. Entonces, yo creo que ahí hay que tener flexibilidad y ductilidad para poder ver distintas maneras, distintos modelos, distintas formas de encarar la educación media. Distintas formas que tiene que atender a lo sociocultural, a lo económico, pero que tiene que atender a lo personal. ¿Cuáles son los gustos de los muchachos? ¿Por qué hay tanta cosa que les parece tan aburrida y que esto sale también de datos y de estadísticas y que parece no interesarles y parecen tener razón en que no les es muy significativo? Bueno, tenemos que revisar eso también, tenemos que revisar cuáles son las otras alternativas por las que los muchachos pueden desarrollar las competencias que efectivamente le van a servir o las van a necesitar para la vida, o la sociedad las va a necesitar para la empleabilidad. Allí está planteado desde el lado del entusiasmo. Sí, a mí me resulta muy atractiva la consigna del Congreso, ¿no? Claro. Cómo recuperar el entusiasmo por el conocimiento. Vamos a decirle a ustedes que nuestro invitado es uno de los ponentes, ¿verdad? Exacto. La licenciada Josefina Semillán viene desde la Argentina y es antropóloga, con especialidad en antropología filosófica y filosofía social. Digo, parece que por ahí tiene que haber una vertiente, claro, ¿no? A la hora de sí. tener justamente los múltiples intereses, además de un currículo muy frondoso que quienes estén interesados en el Congreso tendrán que visibilizar en la página web. Pero hay otras disciplinas, yo que sé, está la licenciada en Ciencias de Educación y máster en Educación, Edith Moraes, también formando parte de lo que hoy es el Consejo de Formación en Docente, Educación. claro. Efectivamente. Está usted con todo su bagaje. Digo, hay como distintas miradas. Sí, Lema que tiene una visión sociológica muy Doctor Fernando Lema. Claro, que tiene una visión con mucho dato, mucha visión comparada. Hay muchos enfoques porque no tenemos la respuesta de cómo generar el entusiasmo. Claro, hay muchas vertientes por donde la situación va desde el diseño. Claro. Pasa también por las cuestiones organizacionales de los institutos y los centros educativos. Pasa por la acción nuestra de los docentes,
pasa por, el entusiasmo no es una cosa que mágicamente claro, no es mágico. se pueda no es con globos y con colores pintando los edificios de colores. Que está bien, hay que tener los edificios en condiciones. Creo que desde hace mucho tiempo no están los edificios en tan buenas condiciones como están hoy, aunque están, hay que seguirlos mejorando, etcétera. Pero no hay que discutir de ladrillos. Para cambiar los problemas educativos hay que discutir de educación. Uh-huh. Los ladrillos no van a resolver el problema. Ya tuvimos una época en la que se discutió de bandejas. Es verdad. Es cierto. Y no se resolvió y no se discutió el problema educativo a fondo. Uh-huh. Hoy tenemos que tener el cuidado de no caer en la trampa de que, bueno, nos enredamos en lo cotidiano y discutimos de construcción y no de educación, que es el fondo. Bien. Vamos a recordar que estas jornadas de trabajo están abiertas a recibir docentes, estudiantes. La convocatoria es para un público al que usted también tiene que ver como diverso, ¿verdad? Sí. Como ponente. Sí. Claro, sí. Hay distintas edades, distintas procedencias, viene gente del interior, viene gente de Montevideo, en fin, con distinto grado de trabajo y distintos tipos de trabajo en el ámbito docente, primaria o secundaria, pero además con distintas funciones, hay distintas posibilidades de generar acción docente adentro de un centro educativo. Y bueno, sí, el público es diverso. Ese también es su desafío, ¿verdad? Claro. Ese también es su desafío, porque habrá problemáticas justamente de quienes trabajan en el interior y ya tienen años de docencia y le quieren buscar la vuelta, o quienes recién empiezan y quieren tener una carrera. Yo, por ejemplo, en cualquier lugar donde haya un investigador del Instituto Pasteur de París, me gustaría siempre estar. Claro. Tengo una especial avidez. Claro. Porque quizás tengo una imagen de lo que es el Instituto Pasteur que para mí es atractivo. Sí, claro. Pero no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Por eso digo que hay que trabajar también con ese público. Sí. Tenemos preocupaciones comunes y bueno, y la convocatoria de buscar recuperar el desafío recuperar el entusiasmo o el desafío de generar entusiasmo, porque en algunos casos será recuperar, pero en muchos hay que generar desde cero. Por primera vez. Por primera vez. Bueno, que también, ¿en qué cosas hay que generar el entusiasmo o recuperar el entusiasmo? Porque yo no estoy de acuerdo con que los muchachos no tengan entusiasmo por conocer. Exacto. Y si no, pongamos cualquier dispositivo electrónico arriba de la mesa y a ver quién de los que estamos acá o cualquier muchacho que venga conoce más rápido, o maneja más rápido o se desempeña más rápido. Sí, hasta la actitud. Nosotros capaz que lo miramos de lejos y ni nos acercamos. Claro. Nosotros, digamos, como generación deberíamos asumir que ya ni siquiera, o sea, yo pienso, bueno, hace 10 años, por ejemplo, o 15 años, podíamos decir esto que estamos diciendo y todavía sorprendernos. Claro. Pero hoy lo que tenemos que entender es que los que hoy son adolescentes, los que hoy están en secundaria, todo el tema de los dispositivos electrónicos nacieron antes que ellos y está absolutamente integrado a su vida, como yo puedo tener integrado el termo y el mate. Claro. O sea, son nativos digitales. Absolutamente, claro, están absolutamente integrados, ya ni siquiera debería sorprendernos a nosotros. No, claro, es que es así. Mis hijas tienen 20 años y cuando eran chicas fueron las que le pusieron en marcha los videos a sus abuelos. Exacto. Se los conectaron, se los pusieron en marcha, le enseñaron a manejar el control remoto, etcétera. O sea, a los 4 o 5 años hacían eso. Exactamente. No es que... y no es que fueran niñas superdotadas. Exacto. Nacieron con eso. También es cierto que justamente estimulan a sus abuelos a que hoy sigan teniendo su desarrollo y cada uno tiene su computadora y se comunican con ella por chat y bueno, y tienen su desarrollo y los abuelos tienen 80 años. Claro. O sea, no hay una edad para que trancarse y decir yo no puedo hay que tener el entusiasmo para poder desarrollar, o el incentivo para poder desarrollar lo mejor que uno pueda, lo que hace uno mejor. ¿Cuánto de ese entusiasmo tiene que tener el docente? Porque el docente en sí mismo parece,
por el discurso público, haber perdido el entusiasmo en tanto no ha encontrado, muchas veces, un reconocimiento acorde con las expectativas, o que tenía la carrera cuando él la inició, o que él sentía o siente que la sociedad debe tener para con la educación. Sí, yo creo que ahí hay un punto clave. Nadie entusiasma si no está entusiasmado. Y si no tenemos los docentes, si los docentes no estamos entusiasmados, no tenemos muchas chances. Se complica. Ahí está. Se complica. Sí, es más, casi con seguridad generemos un freno al entusiasmo y no, porque ni siquiera es como dejar al muchacho libre, claro. Es ponerle una traba. Así que ahí tenemos un problema importante. Y creo que sí, que tiene que ver mucho con el reconocimiento. Mucho más que con el sueldo, que con el salario. Sí, creo que se sigue centrando sobre el problema del salario, y el problema del salario, primero, que ha mejorado mucho y no se termina de reconocer, y segundo, que no alcanza solamente con el salario. No alcanza con el salario para mejorar la educación, no alcanza con el salario para estimular y generar el reconocimiento del docente. Y para generar satisfacción en el docente. Uno trabaja más que nada con ese reconocimiento, con el reconocimiento por parte de los alumnos y con el reconocimiento y la gratificación por parte de la sociedad. Si uno tiene el reconocimiento y la autoestima le queda baja, no hay entusiasmo posible. Claro. Si uno es visualizado, o el docente es visualizado como un repetidor de viejas cosas para que después la generación que viene vuelva a repetirlas, aunque no sepa muy bien por qué, bueno, ese docente no va a ser un docente reconocido y en el futuro menos. El docente que es reconocido, pero vamos a entendernos, el docente que todos recordamos es el que nos hizo pensar, es el que nos hizo un clic, es el que nos dio una lección fuera del currículum. Exacto. Es el que, ¿no? El que se salió del margen, el que nos sacó de algún pozo, de un tropezón. Ese es el reconocimiento, y para tener, creo que eso es de ida y vuelta, es una cuestión dialéctica sociedad-docentes. No podemos tener entusiasmo si no tenemos ese reconocimiento, no podemos tener ese reconocimiento si no generamos el entusiasmo. Claro. Profesor, ¿cómo debieran ser las salas de profesores? Porque uno da una clase que a veces puede ser una clase desgastante, en el que uno se esmeró y usó un artilugio y se reencuentra con sus pares en la sala de profesores. ¿Qué situación me A mí me encanta porque yo nunca estuve en una sala de profesores, entonces acá hay realmente una cuestión que se ve que tiene que ver con la calidad del trabajo. Y entonces, totalmente. Que no tenemos en cuenta, no digo que los de afuera del medio docente no tenemos en cuenta, claro. Los alumnos se imaginan cosas en las salas de profesores y las reuniones de profesores. A mí me pasó, yo me imaginaba cosas increíbles, y cuando entré a una reunión de profesores y entré a una sala de profesores, me vino un bajón. La verdad que, y me acuerdo todavía, y hace 20 y pico de años largo, vamos a decir cuántos. ¿Cómo recuperar el entusiasmo de la sala de profesores? Exacto. Porque qué plomo, ¿no? Exacto. Se transforma muchas veces en un lugar de descarga. Esos 5 minutos entre clase y clase, cuando no hay más que 5 minutos entre clase y clase, termina siendo un lugar de descarga. Y bueno, y uno genera después relaciones y vínculos de ese estilo con los pares, y cuando quiere acordar, una coordinación también se termina transformando en una reunión de catarsis, o una reunión de profesores de evaluación. A veces termina en lo mismo. Recordemos que eso es un formato más nuevo, las de coordinación, son reuniones que se están generando ¿desde hace cuánto? Desde hace, bueno, el tema de la coordinación empezó desde el retorno de la democracia. Bien. Con distintas formas, distintas características, algunas veces puntuales, algunas veces entre 2 asignaturas. Secundaria estamos hablando, secundaria. ¿verdad? Bien. Otras veces tuvo formatos distintos, con mejor o peor éxito de acuerdo a la flexibilidad curricular que se tenga, porque también ese es otro de los elementos. Se generó la coordinación primero pensada para los temas exclusivamente curriculares, pero teníamos currículum materia por materia muy fijos. Entonces, sin flexibilidad curricular no había mucha coordinación. Claro.
Por otro lado, después se amplió esa tarea a, bueno, poder tratar los temas de los alumnos, las situaciones problemáticas, los casos distintos, ¿no? Y entonces por allí sí hay un campo interesante de trabajo y amplio. O bien, cuando empieza a tener mayor relevancia y se empieza a tener en cuenta que el centro educativo tiene relevancia, bueno, las actividades coordinadas del centro educativo, aquellas actividades donde podría estar interesado no solamente mi grupo de mi clase de tal asignatura, sino que de repente varios grupos, varias... en este último plan, ya desde el plan 2013 se manejaba, y en el ciclo básico desde el 96 se manejaban horas de coordinación de todos los docentes de un mismo nivel, de un mismo año. Y eso también permite mucha actividad en lo curricular y mucha actividad en el manejo de clase, el manejo de aula. ¿Esto es teoría o esto sucede o finalmente estas coordinaciones son reuniones de catarsis? Y me vuelven a poner contra la pared. No, lamentablemente... La pared acá es acolchada, profesor, quédese tranquilo. ¿Verdad? Un estudio de radio, no pasa nada. No, lamentablemente las situaciones son muy diversas. Hay lugares donde se trabaja y se trabaja bien, claro. Hay lugares donde se trabaja mal, a nivel institucional y a nivel de centros. Hay lugares donde uno puede llegar a coordinar con una parte de los docentes y entonces esa parte trabaja muy bien, otra parte no, en fin. Es un cambio de concepción, de cabeza, de función, y eso, alguno lo asume y algunos no lo asumen. No lo asumen. Entonces, bueno, en algunos casos se transforma en eso, en otros casos se transforma en un momento donde la gente pone al día la parte burocrática que no la tiene. La libreta famosa, en fin, hay de todo. Hay mucha gente que trabaja muy bien, que hace mucha cosa en coordinaciones y en lugares donde se necesita justamente de trabajo coordinado para poder contener a los alumnos que tienden a ser expulsados por el sistema, por un diseño, por una forma, por una carga horaria, claro, que no les es amigable. No les es amigable. Profesor, le agradecemos mucho su presencia acá. Recordemos que nos ha acompañado en el marco de adelantarles a ustedes que el próximo sábado 22 de junio se llevará a cabo en el Salón de Actos del Colegio Clara Jackson de Heber este Congreso Nacional de Educación bajo la consigna muy atractiva, por cierto, cómo recuperar el entusiasmo por el conocimiento. Vamos a recordarles a ustedes que estarán presentes desde la Argentina la licenciada Josefina Semillán, que también queríamos entrevistar, pero viene contra reloj para el Congreso, el doctor Fernando Nema, presidente de la Fundación Polo Mercosur, del espacio del Encuentro Académico y Cultural de Universidades Europeas y el Mercosur e investigador del Instituto Pasteur de París, la magíster Edith Moraes, licenciada en Ciencia de la Educación y máster en Educación, directora general del Consejo de Formación en Educación, y el profesor Marcelo Martínez Laureta, docente de educación media a nivel público y privado, diplomado en investigación e innovación educativa y puesto contra la pared por este equipo. ¿De qué asignatura es docente, profesor? Astronomía. Astronomía. Sí, astronomía. He dado también geología, porque yo hice geografía en el IPA. Y bueno, en algún momento me tocó hacer algún trabajo en geología también, como para no despegarme demasiado de la Tierra. Claro. Bueno, es una lindísima materia para hacer tareas de campo, ¿no? Exacto. Digo, uno se imagina que es una disciplina en la que se puede generar. Pero ahí en cualquiera de las dos materias. Claro, estábamos hablando de algunas cosas que hay que cambiar, ¿no? Y capaz que en astronomía es una de esa cosa que uno tiene en el liceo, de que toma contacto con la astronomía y la astronomía desaparece de su vida, es decir, es una cosa bastante peculiar, da la sensación de decir, en algún momento dijeron, uy, hay que mirar al cielo, tenemos que enseñar esto, lo pusieron en la currícula, ahí quedó 1 hora por semana, en un solo año en el que uno toma contacto con una cosa y en realidad se queda con la sensación de que hay un universo entero. Bueno, está el universo entero para conocer. Está el universo entero para conocer. Y que habremos avanzado ahí, ¿no? Sí, es un campo de estudio donde literalmente todos los años uno se da cuenta que conoce nada.
Claro, exactamente. Porque todo lo que enseñó, lo que vio, lo que se puso al día, al año siguiente ya fue, ¿no? Claro. Es distinto, en fin. Pero hay mucha cosa para hacer de trabajo de observación, que en eso también desde hace, sobre todo tomó mucho impulso en secundaria oficial, en el año 2009. Yo en la escuela italiana, que es donde trabajo hace muchos años, tengo el observatorio astronómico armado desde antes, desde el año 96. Pero que desde el año 2009, Año Internacional de la Astronomía, se tomó un gran impulso a nivel de enseñanza media pública, y hay hoy más de 25 observatorios en el país. Bien. Usted no tendrá nada que ver con este uruguayo que está en una lista para ir a Marte, ¿no? Bueno, seguramente es una manera, otra manera más de buscar gente para los realities. Me parece que por ahí no van los intereses del profesor Marcelo Martínez Laureta. No, pero que yo no tengo ninguna noticia de que se vaya a llegar tripulado a Marte en el año 2020 de manera segura, todo lo contrario. Los programas que había se desactivaron con todas las crisis que se vienen llevando desde el 2008 a nivel de las crisis económicas a nivel internacional. No andar poniendo plata para ir a Marte. Ni Estados Unidos ni Europa están en condiciones de poner, de cumplir con esos programas, desactivaron varios de esos programas. Así que, por eso digo, es una manera de reclutar gente para realities. Después van a ser actores y yo no sé. Edgardo nos escribe y dice que veo que lo que necesita la enseñanza del siglo XXI es solamente, como decían recién, generar el interés en los estudiantes, porque después pasan la mayor parte del tiempo en Internet. El asunto es dejarles la curiosidad de que cuando se conecten vayan a buscar lo que les sirva para aprender antes de perder el tiempo, por decirlo de alguna forma simplista, dice Edgardo. Perfecto, ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces lo colgamos abajo de su foto como un aporte de los oyentes claro, ahora en la página web. Los cambios siempre fueron resistidos, aún creo, tiene vigencia en lo sustancial la experiencia del año 1926 de las escuelas experimentales de Malvín, Las Piedras y Progreso. ¿Cómo no? Con el sistema de Croliano, no porque sea aplicable actualmente tal cual, sino porque demuestra que se puede intentar renovaciones radicales. Una vez hablando con Gerardo Caetano, estaba dando él una charla sobre, el fenómeno de la época del 30 en el Uruguay, ¿no? Esa cosa brillante que tuvo el Uruguay en esa época. Y ahí esa es una muestra más. Nosotros tenemos la idea del Uruguay del 50. En realidad, esa explosión increíble fue de la década del 20 y del 30. A 40 años de Varela trajeron a De Crolí para hacer las experimentales. Claro. Y después, el plan de la experimental en ciencias lo hizo ¿quién? No sé. Ni más ni menos que Clemente Estable. Bien, mira, no lo tenía presente. Y eso se perdió. Digamos, ahí teníamos una sociedad dinámica y con innovación. Bueno, ahora tenemos una agrompone en la UTEC. Bueno, que si rinde honor a la carga genética. Sí, claro. Y esperemos que la UTEC tenga el desarrollo que se apuesta a que tenga. Es otra alternativa. Por eso no tenemos que manejarnos con modelos únicos. Tenemos muchas cosas que enseñar. La gente tiene muchas cosas muy diversas que aprender. Hay que dar distintos marcos para que podamos aprender según lo que a nosotros nos vaya mejor, cada uno nos vaya mejor. Profesor, ha sido un gusto tenerlo acá. Le agradecemos su presencia para recordarles a ustedes que quienes quieran participar de este seminario todavía se pueden inscribir, que hay cupos y que se puede hacer por internet. La página es www.clarajackson.edu.uy, de información ampliada, contenidos, costos, temas, qué sé yo. Gracias, exacto. Nos dejó entusiasmados, Muchas gracias. Nos dejó entusiasmadísimos. Muchas gracias a ustedes. Tanto que nos pasamos 4 minutos de la hora de las noticias, Ovaldía. Qué horror, allá vamos, rapidito.